Hola, ¿cómo nos sentimos hoy? Bienvenidos a otra emisión de Tiempo de Ser. La semana pasada me fue imposible platicarles acerca del miedo y la ira, que son las emociones que nos llevan a ejercer violencia y a permitirla, pero pensé que era mucho más importante dejarle el espacio a nuestra invitada para obtener la mayor información posible. Si no has visto el episodio, búscalo como episodio número 4 y el título es Maltrato familiar y feminicidio. Así que en esta ocasión pues hablaremos de miedo, ira y por supuesto de la ansiedad que van de la mano. Cuando hablamos de miedo hablamos de este sentimiento primario en donde lo que tratamos de salvaguardar es nuestra vida, en donde lo que tratamos es de no meternos en problemas, en no salir lastimados. Y tenemos dos formas de reaccionar cuando existe el miedo. Una de ellas es petrificarnos, empezar a simplemente a respirar mucho más profundo y más rápido, a tener palpitaciones, a sudar, a sentir un hoyo en el estómago. Y la otra es actuar como sea, sin pensarlo, poniendo incluso a veces en estas actitudes en riesgo también nuestra vida y con ira, con mucho coraje porque nos están atacando. Creo que un ejemplo de esto podría ser un asalto. Cuando estamos ante un asalto, normalmente hay dos formas de reaccionar. Una de ellas es, en verdad, petrificados. Ni movernos, ni respirar, ni decir nada, quedarnos serios, callados. Incluso el asaltante empieza a enojarse porque en verdad no nos movemos, a veces nos arrancan las cosas por lo mismo. Y la otra forma es totalmente enojados, con ira, protegiendo nuestra vida, protegiendo nuestras pertenencias. Hemos visto en los noticieros que en algunos casos incluso han atropellado a los delincuentes o si al que están asaltando bien armado los ha matado. Eso es la ira, es esta forma incontenible en donde sale la emoción completamente sin pasarla por el pensamiento, convirtiéndola en un sentimiento de lo que ya habíamos hablado en otras emisiones. Hemos estado sometidos a una gran presión desde aproximadamente 3 meses o quizá más. Quizá desde que empezamos a escuchar en los noticieros que había un virus en una ciudad lejana, Wuhan, en China. Y al principio seguramente muchos de nosotros no reparamos ni hicimos gran caso, pero cuando empezamos a ver la cantidad de muertos, cuando empezamos a ver toda la movilización y que cerraban Wuhan y que hacían un hospital en cuestión de horas y empezó a llamar nuestra atención, empezamos a voltear, empezamos a decir qué pasa, pero bueno, lo veíamos tan lejano de nosotros que la verdad es que tampoco es que nos preocupara tanto. Nos preocupaba y sentíamos feo por lo que pasaba con ellos, pero no porque pensáramos en ningún momento que pudiéramos llegar a vivir algo así nosotros. Pero de repente, cuando volteamos la cara, esto ya está pasando en Europa. Y estamos viendo lo que pasa en España, y estamos viendo lo que pasa en Italia, y estas son cosas devastadoras que no entendemos. Y nos empezamos a preocupar cuando nos dicen que todo indica que tarde que temprano llegará a América. Y que además al llegar a América seguramente estaremos hablando de una pandemia, porque no encuentran ni una medicina que lo controle. Por supuesto que el que salga una vacuna tardará mucho tiempo aún, y entonces ahí sí empezamos a preocuparnos y empezamos a angustiarnos, pero creo que la angustia real llegó cuando hubo el primer caso. Y ese primer caso vino también con el anuncio de quédate en casa, no salgas de casa. Así que hacerle frente al coronavirus no ha sido ni será algo fácil. Así que con todo esto también viene el miedo a ten cuidado, te puedes contagiar, no salgas de casa, si te contagias podrías contagiar a los tuyos, pero no se está hablando nada más de un contagio, de una gripa leve y ya pasó, no, están hablando de si te contagias, puedes morirte o puedes contagiar a los tuyos y literalmente matarlos. Y entonces ahí es donde el miedo en verdad empieza a desbordarnos. Desafortunadamente, a pesar de que vivimos en territorios muy extensos, la verdad es que la mayoría de la población nos hemos hacinado en grandes ciudades, pero en espacios muy pequeños. Y entonces vivimos en departamentos con muy poca libertad, pero sí con mucha energía. Y tenemos mucha energía porque no nos estamos moviendo y no estamos gastando toda la energía que podríamos. A esto le vamos a sumar que entonces este espacio reducido hace que nos encontremos los unos con los otros, rocemos constantemente, se creen conflictos. Estos conflictos se van haciendo más grandes porque el miedo y la ansiedad que tenemos no nos tiene como que de muy buen humor. Y entonces todo hace que de repente y de la nada, de manera abrupta, salga la ira.
¿Y cómo sale la ira? Pues la ira sale primero con groserías, o empezamos a aventar cosas, o azotamos puertas, o qué te importa, y de repente pueden salir los golpes, puede salir el maltrato, y como lo mencionábamos la semana pasada, no es que estos golpes, este maltrato y esta forma de vida no existiera antes, ya estaba ahí, siempre ha estado ahí, pero ahora con el confinamiento está cada día más presente, porque este lo exacerba. Pero también en las familias que no existe el maltrato, está comenzando a existir. Claro, no llegamos hasta los golpes y no llegamos a cosas tan serias como el feminicidio, como asesinatos, porque existe una mayor control sobre las emociones, porque existe una mayor salud mental, pero sin embargo, sí estamos mucho más irritables, mucho más paranoicos, más sensibles, más tristes y desanimados. Por ejemplo, hay gente que de todo llora y no sabe por qué. Hay gente que de todo grita y no sabe por qué. Hay gente de todo saca de quicio y no sabe por qué. Pero si juntamos a todos esos dentro de una familia en donde hay uno en que le chocan los gritos y resulta que el papá, la mamá o el hermano se la viven gritando. Hay otro que le choca las malas palabras y entonces hay otro que se la pasa diciéndolas. A lo que me refiero es que dentro de la familia todos vamos a hacer cosas que al otro no le guste y entonces estamos exacerbando este malestar general en donde en cualquier momento que quisiéramos decir, pues me voy, y no nos podemos ir y no podemos más que azotar la puerta. Entonces empiezan a azotar puertas, empiezan a haber tronidos de boca, dependiendo de la edad de los hijos, dependiendo de la edad de los padres, dependiendo si hay adultos mayores. Y la verdad es que en la vida no hay nada más complicado que la incertidumbre. Y ahorita eso es lo que tenemos, porque si nos dijeran, quédate en casa 2 semanas y todo va a pasar y todo va a salir bien, les aseguro que nuestro comportamiento sería completamente diferente. Pero nos están diciendo quédate en casa, nos están diciendo hay que aplanar un pico que nunca llega, una curva que no es curva. La verdad es que nos dan una serie de información en donde se contradicen. De hecho, hay muy, muy buenos chistes y que también se los recomiendo. Esto es un punto y aparte de lo que estamos hablando, me voy a salir tanto del tema, pero en verdad la risa y ver programas chuscos y divertirnos es bien sano dentro del miedo y dentro de la angustia y dentro de la ansiedad. Nos van a ayudar. Así que en verdad traten de ver programas chuscos, traten de ver chistes, traten de ver TikTok, ¿no? Que ahora está tan de moda y que hay cosas tan simpáticas. Traten de evadirse. Los psicólogos siempre decimos, no evadas la realidad, enfrenta la realidad, no voltea para acá, estás evadiendo, no busques. Ahora sí les estoy diciendo, evadan la realidad, porque esta realidad está para evadirse si se puede evadir. Entonces, me regreso al tema y entonces les platico que así es como el miedo y la ansiedad empiezan a provocarnos insomnio, irritabilidad, frustración y qué más le quieren seguir echando a esa bolsa con todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Nadie sabe realmente a ciencia cierta cómo se contagia el coronavirus. ¿Por qué lo digo? Porque al final del día hemos sabido de personas que se han quedado en casa, que no han salido, que han guardado la cuarentena y más allá de la cuarentena, que nadie los visita, que, que realmente están como deben de estar y aún así han enfermado y desafortunadamente han muerto. Entonces, eso nos crea, volvemos al punto, incertidumbre y ansiedad. Y también vemos que los que se enferman no todos se enferman igual. Hay algunos que se enferman en casa, se quedan, les pueden dar algunas medicinas, dicen que la pasan muy mal, que son dolores muy fuertes de cabeza, que en verdad sienten que todo les duele, que sienten que el cuerpo se les rompe, pero en 15 días acabó. Pero hay otros que también lo tienen y no sienten absolutamente nada, les llaman los asintomáticos, porque no hay síntomas de nada, pero la tienen y la contagian, que eso es la peor parte. Entonces, si te das cuenta, realmente eso es lo que provoca incertidumbre y ansiedad. No sabemos, no sabemos realmente nada, ni siquiera cómo la vamos a atacar, ni siquiera cómo terminar con ella. Estamos esperando que los grandes científicos por fin logren esa vacuna, pero mientras tanto, lo único que sabemos es que ese bicho es realmente mortal y que sus consecuencias son devastadoras. Pero al saber todo esto, ¿qué es lo que pasa?
lo que se llama los ataques de pánico, que yo realmente creo que más de pánico serían de ansiedad, pero para eso tenemos que entender qué es uno y qué es el otro. Y un ataque de pánico es aquel que sentimos por algo muy específico en un momento muy específico. Por ejemplo, el temblor, cualquier temblor. En un temblor muy fuerte, en donde lo que sentimos es un miedo increíble, nos empieza a palpitar el corazón a todo, empezamos a sudar, empezamos a sentir todas las consecuencias del miedo, ese hoyo en el estómago y volvemos al punto. Puede ser que nos quedemos petrificados, puede ser que no, pero el ataque de pánico termina justo cuando termina lo que lo está provocando. Quizás se pueda quedar un tantito más, pero tantito más. A lo que voy es, a todos nos pasa. Después del temblor, todos nos tranquilizamos, todos respiramos y se acabó el ataque de pánico. El ataque de ansiedad, la diferencia es que es mucho más duradero. En el ataque de ansiedad vamos a sentir mucho miedo porque no sabemos qué va a pasar mañana, porque no sabemos, en este caso, no sabemos qué va a pasar con nuestra salud, no sabemos si nos vamos a contagiar o no, no sabemos cómo nos contagiamos y cómo nos contagiamos, no sabemos si realmente estando en casa por alguna situación hay gente que se ha contagiado, me imagino, y quiero pensar que pues no ha limpiado bien las cosas que llegaron a su casa. Y también empieza a preocuparnos no saber qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con el dinero, qué va a pasar con nuestros ahorros, qué va a pasar con nuestros estudios, qué va a pasar con nuestra vida. Nuestra vida está en stand-by, nuestra vida se quedó en espérame tantito y entonces esto es lo que provoca ansiedad. Y si lo podemos ver, también es que lo que provoca la ansiedad, que en este caso sería el coronavirus y todo lo que está pasando, cuando se quita, se supone que este ataque de ansiedad o esta ansiedad más bien se quita, ¿no? El día de mañana que ya todo esté bien, esto lo recordaremos como la peor de las pesadillas, pero se quitó. Pero ¿qué pasó cuando no se quita? ¿Qué pasó cuando esto empieza además a seguir y a seguir y a seguir? Y incluso hay gente que no quiere ya ni salir de su casa. Y entonces es cuando los psicólogos estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Y lo que está muy interesante es que si hablamos que en los trastornos de ansiedad la gente en este pánico y en esta ansiedad no quiere salir de casa. Y ahora, con todo lo que estamos viviendo, pues por supuesto que tampoco queremos salir de casa, si se fijan, pues volvemos a tener síntomas que se están exacerbando con la pandemia. Entonces, por eso digo que creo que más que ataques de pánico son ataques de ansiedad, pero ataques de ansiedad que yo espero que cuando todo esto termine, en verdad se diluya. Y lo espero, ¿por qué? Porque al final del día, las circunstancias que estamos viviendo de ansiedad, de miedo, de no saber a lo que nos estamos enfrentando, no, no sé si puedan irse muy pronto de nuestra vida, que las abandonemos tan fácilmente. Si tan fácilmente vamos a, cuando nos digan ya quítense los cubrebocas, no los queramos quitar, o ya pueden tomar las cosas con libertad si las vamos a querer tomar, pero bueno, esa es otra historia que veremos más adelante. Pero lo que quisiera decirles es que si están en casa y de repente sienten un ataque de ansiedad, sienten que les falta el aire, sienten que no pueden respirar, sienten un miedo tremendo, sienten que todo les agobia, en verdad se sienten muy, muy, muy mal, una taquicardia tremenda, empiezan a sudar y por supuesto no tienen ninguna enfermedad previa cardíaca, no tienen alguna otra enfermedad, porque si no, por favor, llámenle a su médico porque algo está pasando, pero si nada de esto está pasando y realmente es algo que ustedes se dan cuenta, que no entienden qué es, que es ansiedad, es un ataque de ansiedad, entonces vamos a tener respiraciones. ¿Se acuerdan en el capítulo 2 cuando hablamos con Marco Antonio Campos sobre la respiración de Jacobson? Eso es lo que vamos a hacer, de tomar aire, mantenerlo y soltarlo en los momentos que sean necesarios, los tiempos que sean necesarios hasta que sintamos que nuestro corazón vuelve a latir al ritmo normal y que todo vuelve a tomar calma y normalidad en nuestro cuerpo. También les recomiendo que después de que ya pasó todo este episodio, hagan una lista de todo lo que les está preocupando, de todo lo que los está agobiando, para que así nos podamos dar cuenta. Todo eso que te está agobiando, de todo eso que te está agobiando más bien, ¿qué puedes enfrentar y qué no?
qué puedes solucionar ahorita y qué no. Con eso va a ser mucho más fácil, porque como diría mi abuela, si tu mal tiene remedio, pues adelante, dale, pero si no lo tiene, déjalo ir, porque no tiene caso que te estés haciendo la vida de cuadritos si no está nada de lo que te está agobiando en tus manos. Ahora bien, también creo que sería importante que para estar tranquilos, para sentir menos ansiedad o menos pánico, menos miedo a lo que está pasando allá afuera, es sigamos las medidas que nos están diciendo. Y a lo mejor la gente pueda pensar que nos hemos vuelto obsesivos en el lavado de manos, obsesivos en el lavado de zapatos, obsesivos en que no venga gente a casa o no salir. No importa. Si puedes quedarte en casa, si tu trabajo te lo permite, si tus ahorros te lo permiten, si la vida que llevas te lo permite, ¿qué te cuesta quedarte un tiempo más? Contra toda una vida de salud o contra no poner en riesgo a los tuyos. Creo que eso es bien importante y creo que no lo debemos dejar de lado. Y ahora tenemos que aprender a manejar la frustración que nos está generando el no poder seguir viviendo como vivíamos antes, que nos está generando no poder hacer las cosas a las que estábamos acostumbrados y a no saber cuándo podremos volverlas a hacer. Como ya lo hemos visto en otros capítulos, creo que tendremos que aprender también a ir más ligeros en el equipaje y ojalá que después de todo lo que hemos sufrido, porque en verdad la hemos pasado muy mal, logremos entender y capitalizar y llevarnos grandes aprendizajes. Y bueno, pues ahora muchos comenzamos a salir. ¿Y qué les digo? Que nos están obligando a salir a un campo minado. Y digo, nos están obligando porque muchos no queremos salir, porque muchos no queremos que los que amamos se arriesguen saliendo. Pero en algunos trabajos ya no nos esperan más, ya nos dijeron que o regresamos a trabajar o renunciamos. Y la verdad es que la gran mayoría no tenemos ahorros como para esperar en casa una vacuna o un medicamento eficaz. Así que tenemos que salir a la calle a exponernos. Y al salir a esta calle minada, vamos caminando con todos nuestros monstruos de compañía y así nos vamos a relacionar con otros que también traen su tambache bien cargadito de ira, ansiedad, frustración, miedo, angustia, coraje y lo que le quieran sumar. Salir en verdad será todo un riesgo, no solo por el fantasma del coronavirus. Y cuando le digo fantasma no quiero decir que no existe, sino que no lo podemos ver. Y cuando algo no lo podemos ver es complicado. Pero nosotros vamos a salir con nuestros monstruos, con nuestras frustraciones, con nuestra ira, con nuestra ansiedad y los demás también. Y debemos de tener mucho cuidado de no ir por la vida pensando en ya no me importa quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. Tenemos en cuenta que después de este confinamiento es como si hubiéramos estado en una olla express. Y ahora quizá la ira y todas las emociones de las que hemos venido hablando van a salir de manera abrupta. Y algunos quizás que no han visto, por supuesto, tiempo de ser, no van a saber controlarlas. Entonces tengamos cuidado con estas explosiones porque nuestras palabras pueden llegar a ser como puñaladas. El decirle a alguien o gritarle a alguien, no me vayas a contagiar, quizá podría provocar tragedias, aunque no lo creamos. Seguro que también vamos a comenzar a segregar, a pensar que todos nos pueden contagiar, que todos pueden ser letales y entonces los segregaremos. Pero los demás también nos van a segregar y esto de segregar duele mucho, lastima mucho. Recuerden que los seres humanos y sobre todo los latinos somos mucho de contacto, somos muy apapachadores, somos mucho de estar juntos, de platicar, de disfrutar, de tocarnos y ahora no podremos y estoy segura que esto lo vamos a resentir. También quisiera que comencemos a trabajar con la empatía y con aquello de ponernos en los zapatos del otro, pero es es un lugar como muy trillado, es un lugar como muy común y la verdad es que es complicado ponerse en los zapatos del otro porque muchos de nosotros ni siquiera estamos bien puestos en los nuestros. Entonces, si ni siquiera estamos bien con nosotros, ¿cómo va a ser posible que podamos estar bien con los demás? Así que, en verdad, vamos a ver qué tanto hemos logrado en este tiempo conectarnos con nosotros, conectarnos con nuestras emociones, para entonces también podernos conectar con los demás.
yo a veces me pongo en su lugar y digo, qué coraje tener que estar exponiendo mi vida minuto tras minuto, día tras día, con gente irresponsable, que no le importa, que no se ha quedado en su casa, que ha hecho fiestas escondidas y no tan escondidas, que se va por ahí, que sigue sin el cubrebocas, que sigue sin tomar las medidas, por supuesto que se enferma, por supuesto que llega aquí, porque además cuando llegan al hospital, literalmente la mayoría llegan a morirse. ¿Y saben qué? Es un egoísmo tremendo, porque si tú te quieres morir, porque si a ti te vale gorro el coronavirus, porque si te sientes Batman, adelante, no importa. Pero ¿por qué vas a contagiar a doctores? A doctores que sí están cuidando a los que, ni modo, como lo dije, hay gente que se contagia y no sabemos por qué se contagió, pero no porque se lo fue a buscar a una fiesta o no porque está haciendo lo que no debe. Entonces, en verdad, dejemos de ser un poquito egoístas y entendamos que esto existe, esto es real, que los que podamos quedarnos en la casa nos quedemos, los que no salgamos, pero salgamos con las medidas que nos van a proteger a nosotros y a los nuestros. Porque qué tal que si yo me quedo en casa, pero mi marido sale y alguien no usa el cubrebocas y lo contamina y entonces mi marido llega y me contamina a mí y contamina a mis hijos. Eso es de un egoísmo total y absoluto. Así que, bueno, dentro de las emociones, también les puedo decir que en este momento estoy empezando a enojarme mucho con esa gente que no entiende lo que está pasando allá afuera y que no está siendo empática y que no nos estamos cuidando entre todos. Pero bueno, eso es otra cosa y vamos a dejarlo ahí. Quisiera llegar a una reflexión, a algo que el otro día estuve pensando acerca de las crisis. Y como crisis quiero hablar como esta pandemia, como las guerras mundiales que hemos tenido, como todas las cosas desastrosas que nos han pasado a nosotros y a lo largo de la historia. Y creo que las crisis nos sirven para probar y descubrir el grado de madurez y de desarrollo cultural que tienen las sociedades para enfrentar los problemas. Así que ahora tenemos una gran oportunidad de ver cómo enfrentamos nosotros el problema como sociedad, cómo otras sociedades están enfrentando el problema y esto nos va a ayudar a armarnos más y entonces a lo mejor a tomar medidas que otros están tomando y que les están sirviendo para que podamos vivir todos en un mundo mejor. Yo soy Rosa Marta Pavón, esto es Tiempo de Ser y los espero aquí cada semana. Si les gustó, por favor, denle like y suscríbanse. Si ya están suscritos, solo denle clic a la campanita para que no se pierdan. Y recuerden, si tienen algún comentario o alguna duda, dejen sus sugerencias en la caja. Y yo con mucho gusto les contestaré todas sus preguntas y trataré de llevar a cabo todas sus sugerencias. Quizá me tarde un poco, pero les prometo que yo seré la que les conteste a todos y a cada uno de ustedes. Así que recuerden que el próximo viernes aquí tienen una cita.